Joe Biden podría anunciar a finales de semana su renuncia como candidato demócrata a la Casa Blanca. En redes sociales, concretamente la red social X, ha publicado una carta firmada por él en la que dice que ha sido un gran honor servir como presidente. Dice que no se va a presentar, que es lo mejor para el interés de su partido y de la nación. También ha agradecido a los estadounidenses estos 3 años y medio y ha tenido también palabras de gratitud hacia la vicepresidenta Kamala Harris por ser, ha dicho, una compañera extraordinaria en todo este trabajo. Joe Biden ha abandonado la carrera para las elecciones presidenciales de noviembre. En un movimiento casi sin precedentes en la historia de la política estadounidense, el presidente en curso ha declinado buscar la reelección tras su primer mandato. Por si el vacío de representatividad no fuera magno por sí mismo, tras la decisión del entorno de Biden, la cuestión se torna doblemente crítica para el Partido Demócrata por el timing. Las primarias de los demócratas ya han terminado y, siguiendo la tradición, no se le hizo una interna al presidente, por lo que no hay otra figura con legitimidad interna suficiente para afrontar la nominación. Tras anunciar su abandono de la contienda, el propio presidente ha brindado apoyo explícito a su vicepresidenta, a Kamala Harris, para que sea ella quien reciba el aval del partido y compita en las presidenciales de noviembre contra Donald Trump, ya oficialmente candidato republicano tras la convención de Milwaukee. Primera decisión como candidato del partido en 2020 fue elegir a Kamala Harris como vicepresidenta. Y ha sido la mejor decisión que he tomado que recuerde. Hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo para que Kamala sea la candidata de nuestro partido este año, ha dicho en su comunicado en Twitter. Ciertamente, la continuidad de Biden como nominado demócrata pendía de un hilo desde hace un tiempo, como mínimo desde el errático debate en la CNN contra Donald Trump el pasado 27 de junio. Su edad, sus fallidas intervenciones públicas y su evidente deterioro cognitivo no solo lastraban casi por completo las posibilidades de una victoria en noviembre, sino que incluso ponían en jaque su propia continuidad al frente del Ejecutivo estadounidense frente al ecosistema mediático nacional. Bueno, de hecho, la campaña presidencial de Biden peligraba ya incluso desde el punto de vista de la financiación. Abigail Disney, Reed Hastings, George Clooney y otras personalidades del entorno demócrata habían congelado sus aportes económicos. En añadido, el expresidente Barack Obama, uno de los grandes soportes políticos de la figura de Biden, puso en duda la validez del presidente como candidato a la reelección, sumándose a las numerosas personalidades del establishment del partido en una tendencia que se presumía inasumible hasta el inicio de la convención el 19 de agosto. Bueno, la convención del Partido Demócrata, que va a tener lugar en Chicago entre el 19 y el 22 de agosto, será el momento clave. Los más de 4.000 delegados que tendrán la tarea de definir al nominado del partido a la presidencia inicialmente acudían a la cumbre con una premisa clara: definir sin sobresaltos una segunda nominación de Biden. Tras su abandono, estos mismos delegados pasan automáticamente a regirse por la total libertad de voto y, si bien es esperable que acepten a Kamala Harris como sucesora del presidente Biden y la elijan como nominada, al fin y al cabo votar a Harris podría interpretarse como reafirmar el apoyo a la administración Biden, nada asegura este escenario. Si alguna figura de peso en el partido decidiese competir por la nominación, podría ganarse el favor de un número notable de delegados y quizá desbancar a Harris. En cierta medida, la candidatura de Kamala Harris suscita dudas entre los demócratas. Su liderazgo polariza ampliamente y existen serios interrogantes en torno a cómo podría performar en los 7 estados clave de las elecciones de noviembre: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pensilvania y Wisconsin. A pesar de que las encuestas están diciendo que Harris parte con severa desventaja respecto a Trump, sin duda su candidatura es ya mejor en términos electorales que la de un Biden cuya caída era casi vertical desde hace semanas.
En este sentido, la apuesta demócrata por Harris supondría abandonar la senda de la derrota asegurada, la vía Biden, y transitar quizá la vía de la derrota casi asegurada, la vía Harris. La apuesta es nítida. Harris puede ser un revulsivo para movilizar al electorado demócrata, especialmente el electorado femenino, en torno a la única oferta política del partido, ser un poco menos malos que Trump. El relato trumpista posanuncio de Biden no se ha hecho esperar. Tanto Donald Trump como su candidato a la vicepresidencia, J.D. Vance, han agitado y seguirán agitando el relato obvio. Si Biden no está capacitado para una reelección, ¿por qué el Partido Demócrata permite que siga al frente de los Estados Unidos? Esta retórica no solo tiene cierto sentido, sino que será decisiva en términos electorales. El trumpismo está en alza y el oficialismo estadounidense se defiende boca arriba de una tendencia que no le favorece en los estados clave. Los demócratas tienen una leve posibilidad de remontar y habrán de definir su estrategia en agosto, la primera fecha decisiva de los comicios, como decíamos. Bueno, esto escribía Eduardo García anoche en Diario Red, justo tras conocerse el anuncio de Biden de que renunciaba. Hoy vamos a contar con él en una base en la que vamos a analizar las implicaciones de la marcha de Joe Biden. Bienvenidas y bienvenidos. La base. Bueno, hoy en la base hablamos de lo que está hablando todo el planeta. Biden se va, vamos a ver qué es lo que ocurre ahora. Sasi Alejandre, ¿qué nos tienes preparado? Hola Pablo, pues vamos a ver un poco un recorrido por la historia política de Biden que tiene bastante que contar. Manu Levin, cuéntanos. ¿Qué tal, Pablo? Bueno, como ya empieza a ser tradición aquí en la base, vamos a mirar el New York Times y la Fox News, representativos de los dos sectores políticos en liza en Estados Unidos, para ver si así entendemos un poco mejor el panorama. Hoy, como decía, vamos a contar con Eduardo García, analista de Descifrando la Guerra y también de Canal Red. Arrancamos, Rocío. La base de datos. Adelante, Sasi. Bueno, pues este domingo 22 de julio Joe Biden difundió una declaración oficial en la que comunicaba su renuncia a la carrera presidencial contra Donald Trump para las elecciones de este noviembre. Pero antes de hablar sobre esta declaración y los escenarios que deja abiertos, creo que la figura de Joe Biden tiene suficiente tela para que la desgranemos como será recordado este personaje. Pues vamos con ello, compañera. Cuéntanos algunos datos biográficos clave sobre Joe Biden para refrescarnos un poco la memoria. Bueno, pues empecemos el recorrido entonces. Como él mismo dice, Biden nace en una familia católica irlandesa de clase trabajadora. Antes de ser presidente, es vicepresidente bajo la presidencia de Barack Obama en 2008. Pero bueno, vamos a ir un poco más atrás. En 1973, casualmente el año que empieza la guerra del Yom Kippur y también el golpe de Estado en Chile, se vuelve también el último senador más joven de la historia de Estados Unidos, sirviendo en el Comité Judicial y en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado por 11 años. Y aquí es donde nace su etiqueta más merecida, la del más grande halcón de la guerra en la historia del país, que ya es mucho decir cuando se habla de políticos estadounidenses. Y es en este Comité de Relaciones Exteriores que apoyó fervorosamente desde la expansión de la OTAN, la intervención militar estadounidense en los Balcanes, la guerra de Afganistán, la guerra de Irak, entre tantas otras. Porque hablando de la historia de Estados Unidos, no se puede apuntar a Nixon como la manzana podrida. Muchas veces los halcones demócratas fueron incluso más sanguinarios que los republicanos. Y no hay que ir más lejos que a Biden como prueba de esto. Así que veamos sus casos estrella, por decirlos de alguna manera. Empezando por el Plan Colombia. Vamos al año 2000, cuando se firma un acuerdo bilateral entre Bill Clinton y el presidente colombiano Andrés Pastrana. Un acuerdo que supuestamente terminaría con el conflicto armado en Colombia. Este se convierte en ley gracias a nadie menos que Biden, que calla todo descontento entre sus colegas del Senado y como resultado se prometen $10 billones de ayuda humanitaria a Colombia. Todo suena muy idílico, ayuda, terminar con el conflicto, pero la realidad estuvo muy lejana de eso. El Plan Colombia no fue más que la continuación de lo que ya se había empezado con los contras en Nicaragua. Como contexto, la operación CIA contra Crack empezó en 1984. Se aprobó el presupuesto de $24 millones de ayuda humanitaria
para Nicaragua, en otras palabras, para financiar el ejército paramilitar de los contras, para derrocar así al gobierno sandinista. Lo que escondía esta operación no solo era un plan de contrainsurgencia y de intervención, digno de la Guerra Fría, sino también un plan para que los contras produjeran cocaína, que después sería transportada a los Estados Unidos por los mismos cuerpos del Estado norteamericano y distribuido en comunidades marginalizadas, en guetos, para asumir principalmente a la población afroamericana en la adicción. Esto para después encarcelarlos masivamente y alimentar el sistema penitenciario, que hasta la fecha es una de las industrias clave de la economía estadounidense. Todo esto, como lo denunció el periodista Gary Webb, quien tras el exposé sufrió una muerte en condiciones misteriosas, un suicidio, entre comillas, a 2 tiros en la cabeza. Así es, como todos saben, los muertos son perfectamente capaces de dispararse a sí mismos en la cabeza 2 veces. En fin, bueno, Joe Biden, que hasta la fecha se unge de su labor en retirar el financiamiento para estos contras, una vez que esta conspiración saliera a la luz, simplemente la continuó, esta vez en Colombia. Lo que escondía este llamado Plan Colombia era un presupuesto negro por parte de la CIA para que su ejército paramilitar colombiano protegiera las pipas de petróleo de compañías norteamericanas en Colombia. Mientras, matando 2 pájaros de un tiro, se usaron decenas de helicópteros estadounidenses para destrozar la insurgencia guerrillera. Descrito como el laboratorio ideológico para el modelo de guerra eterna en el siglo XXI, la continuación natural de la contrainsurgencia digna de la Guerra Fría, tras la caída de la Unión Soviética, se convirtió en una guerra contra narcóticos y luego en contraterrorismo. Y por eso las FARC eran el enemigo perfecto, una supuesta insurgencia marxista, narcotraficante y terrorista. Y así es que el Plan Colombia, presidido por Biden, como él mismo se ha enorgullecido siempre de decir, fue el modelo perfecto para la estrategia norteamericana de contrainsurgencia en América Latina, basada teóricamente en la guerra contra las drogas y en la guerra contra el terrorismo, seguida al pie de la letra después por Clinton, Bush, Obama, Trump y luego, por supuesto, por el propio Biden. Bueno, pero ahora que mencionas la guerra contra el terrorismo, uno de los artífices de la ley patriota, el famoso Patriot Act, bajo el cual se condenó, por cierto, a Julian Assange, acompañado de la ley de espionaje, adivinen quién es, Joe Biden. Y bueno, pues ¿de qué trata esta ley? Bueno, se prueba a apenas 45 días después de los ataques a las Torres Gemelas en nombre de la seguridad nacional, nombrando al terrorismo como un crimen federal, permitiendo que toda persona acusada de terrorista pueda ser detenida sin juicio alguno. Esta ley, así como su clon actual, la Ley de Libertad estadounidense, habilita a las autoridades para espiar a cualquier persona, monitorear comunicación telefónica, correos electrónicos, información bancaria y hasta inspecciones sneak peek, en donde se podían vigilar hogares y oficinas. Y lo cierto es que, además de posibles disidentes, esta ley apunta directamente y sobre todo a la población árabe y musulmana, que fue casi unilateralmente catalogada como terrorista, y muchos de ellos encarcelados en masa, y no únicamente en prisiones normales, sino también, por ejemplo, en Guantánamo, hasta la fecha de los sitios de detención más infame, donde se ejerce tortura, experimentos y donde nadie tiene juicio, el bastión de la guerra contra el terrorismo. Como dice Mansour Adeifi, un ex detenido de Guantánamo, cuando Bush invadió Afganistán y anunció la guerra contra el terrorismo, necesitaba demostrar resultados, así que trajo a miles de personas en trajes naranjas y los metió en Guantánamo. Los únicos prisioneros ahí son musulmanes, decía este expreso de Guantánamo. Y aunque Joe Biden presumió de su supuesto heroísmo por retirar las tropas de Afganistán, poniendo fin a la guerra más larga de la historia del país, en realidad lo hizo porque la guerra ya estaba perdida. Y lo cierto es que sus argumentos de pacifismo se caen como castillo de naipes, sobre todo cuando vemos su rol en otra guerra, la guerra de Irak. Otro causante de sus lapsus de mitomanía, jurando y perjurando que él no tuvo nada que ver, cuando lo cierto es que, empezando por el principio, Biden, desde el Comité de Relaciones Exteriores en el Senado, votó porque Bush declarara la guerra en Irak, todo bajo la excusa de las armas de destrucción masiva, las cuales, spoiler, no existían y nunca existieron. Como dice el inspector de armas de la ONU, Scott Ritter, con la guerra de Irak se buscaba eliminar a Saddam Hussein del poder, sin importar los hechos, y se utilizaron las auditorías para proporcionar una cortina política para un ataque militar masivo en Irak. Y el hombre estrella de Bush para la invasión ilegal de Irak fue
A ver si adivinan, Joe Biden. Pero su legado como halcón no termina ahí. No es de sorprender que haya recalcado que en su tiempo en el Senado su mejor amigo haya sido John McCain, ese republicano que había autorizado el uso indiscriminado del napalm y el agente naranja en la guerra de Vietnam, mientras también se oponía a las sanciones y desinversiones en el estado apartheid en Sudáfrica. He ahí una prueba más de que la hipocresía del bipartidismo estadounidense, rojo, azul, pintado de arcoíris o lo que sea, imperialismo se queda. Pero ya que estamos en el tema de las amistades con los estados apartheid, vamos al estado favorito de Joe Biden, que como no podría ser otro, es el estado genocida de Israel. Cuéntanos, Asi, la historia de esa larga y estrecha amistad entre Biden y el estado sionista. Bueno, pues ya que tenemos en el banquillo al famoso autor de la frase «Si no existiera un Israel, tendríamos que inventar uno», vamos a tirar del hilo. Pero ahorrándonos todas las artimañas de justificación ideológica, vamos más allá. Como dice Nicolás Maduro, dime quién te da la plata y te diré quién te pone la música para que bailes. Y en el caso de Joe Biden, a sorpresa de nadie, la música la ponen los sionistas. Durante sus 36 años en el Senado, Biden fue el mayor receptor de donaciones de lobbies sionistas como AIPAC de toda la historia de Estados Unidos. De acuerdo con la base de datos Open Secrets, la cifra llegó a los 4,2 millones de dólares. Así que ya saben, el mayor benefactor de dinero sionista en la historia de Estados Unidos. Poca cosa no es. Pero bueno, Biden no es una manzana podrida. Estados Unidos e Israel funcionan bajo simbiosis, sea bajo Biden, Obama, Trump o quien sea, porque se necesitan. Y Biden lo único que ha hecho es continuar esa amistad, en pleno genocidio contra el pueblo palestino, brindándole apoyo incondicional a Israel. Un apoyo que, en el régimen de guerra actual, se extiende también a Ucrania. Y ahí va unos datos más. Biden no solo ha apoyado la guerra de Ucrania en su presidencia, sino que desde que estuvo en el Senado, ya en 1997, cuando empujó por la expansión de la OTAN en los estados bálticos, movió las piezas para que pudiera empezar una guerra después. En unas declaraciones en una cumbre de la OTAN, ese mismo año, Biden reconoció que esta expansión indudablemente, cito, resultaría en una reacción vigorosa y hostil por parte de Rusia. Y bueno, ya que está la lupa en la guerra de Ucrania, también hay que decir una cosa más, en lo que se conoce como el Euromaidán, cuando, en palabras dulcificadas, con apoyo de Estados Unidos, se ejerce un cambio de régimen a, digamos, un gobierno pro-occidental. En Ucrania, bueno, ahora siendo un hecho que no se puede entender, la guerra de Ucrania sin entender el Maidán, pues tampoco el Maidán no se puede entender sin entender a Joe Biden. En las sombras, mientras ejercía ese cambio de liderazgo, y también después fue una pieza clave para la instauración del nuevo gobierno. Y un dato más, porque no nos podemos ir sin mencionar que Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, había estado en la nómina de la compañía de gas natural ucraniana Burisma, recibiendo la módica suma de $1 millón al año y sin ninguna cualificación. Una compañía presidida por Mykola Zlochevsky, un oligarca ucraniano altamente beneficiado del golpe del Maidán. Las conclusiones son de cada quien. Pues ya sabemos cómo se recordará al tío Joe o cómo se le apodó durante su presidencia Buenos Aires. Joe, ¿cómo se lee su retirada de la carrera presidencial? Cuéntanos. Bueno, pues ya sabiendo todo eso y regresando al día de hoy, después de meses de intenso escrutinio sobre la salud y su capacidad, la capacidad de Joe Biden para ser candidato presidencial, es que aparece la carta de renuncia a la carrera por la presidencia, en la que Biden decía ayer por la tarde que su renuncia venía por el mejor interés de su país y de su partido. Ha recibido apoyo por parte de Bernie Sanders, Elizabeth Warren, entre otros políticos demócratas como el propio Barack Obama, llamándolo un ejemplo histórico de un auténtico servidor público. Obama, quien, recordemos, como difundió NBC, en la elección pasada, movió las piezas para que Pete Buttigieg y otros candidatos como Amy Klobuchar se retiraran para apoyar a Biden, mientras se bloqueaba directamente la candidatura de Sanders. Tras aquella carta, Biden publicó una declaración en la red social X apoyando la candidatura de Kamala Harris, diciendo lo siguiente: hoy quiero ofrecer mi apoyo y aprobación completa para que Kamala sea la nominada por nuestro partido. Es tiempo de unirnos y vencer a Trump. Hagámoslo.
Ahora, aunque Harris está acumulando el apoyo de muchas grandes figuras de su partido, todavía no ha sido nominada oficialmente y tal vez no lo sea hasta la Convención Nacional Demócrata en agosto. Y aunque hay algunos rivales dentro del mismo partido a los que Harris se tendrá que enfrentar en unas mini primarias, si es que estos quieren ser candidatos, ella se muestra en la delantera, al menos en cuanto a apoyo de los grandes nombres del partido. Ante lo cual surgen preguntas, pero preguntas que se resuelven solas. Kamala Harris fue también crucial para el apoyo a Israel durante la presidencia de Biden. Un apoyo a Israel que, por parte de Harris, también tiene antecedentes a esta presidencia. Esto, entre otros datos, son para recordar ante esta candidatura, yo creo. Gracias, compañera. Nada. You can be convinced that you cannot defeat Donald Trump will you stand down? It depends if the Lord Almighty comes down and tells me that, I might do that. Pues debe haber bajado Dios poderoso, todopoderoso, y haberle dicho a Biden: no estás para esta carrera. Manu Levin, adelante. ¿Qué tal? Adelante, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Vamos a analizar hoy de nuevo lo que están publicando dos empresas de comunicación representativas de los dos sectores políticos que van a competir electoralmente en Estados Unidos. El New York Times, periódico demócrata por Antonio Masia, y la Fox News, baluarte del trumpismo. Vamos a ver cómo enmarca cada una de estas dos empresas mediáticas la renuncia de Biden a seguir su campaña presidencial y dónde ponen el foco ahora cada una de ellas, porque ahí residen muchas claves para entender un poco mejor el panorama. Muchas veces, para comprender las estrategias políticas, es más útil analizar lo que dicen los medios de comunicación que lo que dicen los propios partidos políticos. Así que hoy, en La Base, un día más examinamos la pugna editorial entre los dos principales actores ideológicos de los Estados Unidos, el New York Times y la Fox. ¿Qué has encontrado, Manu? Pues os cuento. Empecemos por la Fox, si os parece. En primer lugar, lógicamente, porque aquí está ya todo el mundo en campaña, la Fox enfría las posibilidades de que otro candidato o candidata demócrata pueda producir un vuelco a la derrota que les auguran todas las encuestas. ¿El marco cuál es? Esto es lo interesante. Que la decisión de hacer un relevo en la candidatura demócrata, según la Fox, ni siquiera tendría que ver con una voluntad de disputar la victoria en noviembre, sino con otra cosa. Fijaos, pieza de esta mañana en la portada digital de Fox News. La decisión de obligar al presidente Biden a abandonar la campaña puede haber tenido más que ver con el Congreso que con la Casa Blanca, dice la Fox. Es posible que el hecho de sustituir al presidente Biden por otra persona no haya tenido tanto como objetivo conseguir que alguien derrote al expresidente Trump, sino más bien rascar escaños en las listas de candidatos de segunda fila. En otras palabras, las encuestas han revelado que Harris no está en mejores condiciones que Biden, pero puede que sea suficiente para salvar escaños, dice la Fox. Será difícil mantener el Senado, pero esta estrategia puede consistir en dar la vuelta a la Cámara de Representantes. No aspiran a ganar la Casa Blanca con otro candidato, sino la Cámara de Representantes, es el mensaje de Fox. Exacto. La composición actual es de 220 republicanos frente a 213 demócratas, con 2 vacantes. Los demócratas necesitan cambiar poco más que un puñado de esos escaños para recuperar la Cámara, añade el medio ultraderechista. En cualquier caso, leyendo entre líneas estos párrafos, sí asoma la idea de que un cambio de candidato va a revitalizar un poquito al electorado demócrata, porque aunque se desdeñe la idea de una victoria frente a Trump, sí se habla de que podrían obtener relativamente mejores resultados que los esperados con Biden al frente. Salvar escaños, dice la Fox. Así es. Así, ahí se trasluce, ¿no?, en esa frase, que en el campo trumpista piensan que algo sí que puede inclinar la balanza hacia los demócratas, la decisión de cambiar a Biden, veremos hasta qué punto. O en este otro fragmento también, fijaos. Dice la Fox: en hockey existe algo conocido como último cambio. El equipo visitante siempre coloca a sus patinadores en el hielo antes de cada nuevo saque inicial. Eso le da al equipo local una ligera ventaja para ver qué línea están colocando los visitantes en el hielo y luego determinar qué jugadores tienen para crear el mejor enfrentamiento. En la actualidad, dice la Fox, esto se está desarrollando de manera similar para los demócratas. Como son el partido en el poder y ocupan la segunda posición, tienen la última oportunidad. El Partido Republicano ha optado por el expresidente Trump y el senador J.D. Vance, republicano por Ohio, pero los demócratas ahora tienen la oportunidad de presentar a quien crean que se adapta mejor a las circunstancias. Podría ser la vicepresidenta Harris, podría ser otra persona, podría incluir a alguien como el
gobernador de Pensilvania Josh Shapiro o el gobernador de Kentucky Andy Beshear, o podrían ser 2 mujeres, dice la Fox. Cualquier combinación. No está claro si los demócratas aprovecharán esta oportunidad, pero como todavía falta un mes para su convención, tienen, concluye este medio de comunicación, la última oportunidad. Hockey sobre hielo en los Estados Unidos, un deporte en el que están permitidas las peleas a puñetazo limpio en pleno partido hasta que uno de los 2 contendientes caiga al suelo. Pues muy acertada la elección de la National Hockey League para construir metáforas sobre la política estadounidense en su actual fase de decadencia y camino hacia la guerra civil. A este paso, en fin, total. Bueno, en esta pieza de la Fox afloraba ya el nombre de la posible sustituta de Biden al frente del Partido Demócrata, que hoy suena en todas las quinielas. Enseguida nos vamos a centrar en esto. Es Kamala Harris, lo ha dicho también Sassi, la actual vicepresidenta de Biden. En el caso de la Fox aparece este nombre, ¿no?, el de Kamala Harris, en el marco de un mensaje de campaña del propio Donald Trump, en la misma línea anterior de enfriar el revulsivo que pueda suponer su nominación, tal y como veíamos en la pieza de portada. Dice la Fox, según se informa, el expresidente Trump también le dijo a CNN el domingo que cree que la vicepresidenta Kamala Harris sería más fácil de derrotar en las elecciones de noviembre. Bueno, pero el principal mensaje que ha elegido el trumpismo y que seguramente vamos a escuchar mucho en las próximas semanas, lo mencionaba también Pablo al principio, es el que recoge otra pieza de la Fox y es el siguiente. Si Biden no está en condiciones para ser candidato, ¿por qué sí lo estaría para seguir siendo presidente hasta noviembre, ¿no? Trump dice que Biden no es apto para servir. ¿Quién gobernará el país durante los próximos 5 meses? Es el titular de una de las piezas de la Fox. El expresidente Trump dijo que el presidente Biden no estaba en condiciones de postularse a la presidencia y que no está y nunca estuvo en condiciones de servir como presidente. Trump también publicó en su sitio Truth Social el domingo por la tarde escribiendo lo siguiente: el corrupto Joe Biden no era apto para postularse a la presidencia y ciertamente no es apto para ejercer el cargo, y nunca lo fue. Solo alcanzó el puesto de presidente con mentiras, noticias falsas y sin salir de su sótano. Trump dijo que todos los que lo rodeaban, incluidos su médico y los medios de comunicación, sabían que no era capaz de ser presidente y no lo fue. Ahora, miren lo que le ha hecho a nuestro país, con millones de personas cruzando nuestra frontera totalmente libres de control y sin verificación, muchas de ellas provenientes de prisiones, instituciones psiquiátricas y de cantidades récord de terroristas, escribió Trump. Sufrimos mucho a causa de su presidencia, pero remediaremos el daño que ha causado muy rápidamente. Make America Great Again. Vamos, que le van a perseguir la retirada a Biden, que además aseguró en su carta que ahora se centraría en terminar su mandato, lo cual expresa que a priori no tiene intención de renunciar a la presidencia para dejar el mando a la vicepresidenta Kamala Harris. Claro, se han cobrado una pieza de caza mayor. Tienen su cabeza en una pica y a la vista de esto que recoge la Fox, es evidente que no van a parar de exhibirla de aquí a noviembre. No ya para plantear que no sería un presidente apto, sino para afear su continuidad en la Casa Blanca y para atacar el conjunto de la gestión demócrata de estos 4 años, relacionando todos los problemas de los Estados Unidos con la senilidad de Biden. Tienen el discurso hecho, ¿no? Y, bueno, se resume, como hemos visto, en bajarle el precio a quien sea el sustituto o sustituta de Biden, al tiempo que le persiguen la retirada al todavía presidente. Previsible, ¿no?, por otra parte. Y miremos ahora el campo mediático demócrata, cuyo paisaje en las últimas horas está definido por 2 elementos muy claros: alabanzas a Biden y, sobre todo, lo que podríamos llamar la Operación Kamala. Operación Kamala, ¿qué significa? Pues que se están produciendo veloces movimientos en el establishment demócrata, empezando por el propio presidente Biden, para cerrar rápidamente la crisis en el partido, eligiendo por aclamación a Kamala Harris como nueva candidata para enfrentarse a Trump. Efectivamente. Todavía no está claro si finalmente será eso lo que suceda o si habrá sorpresas. Lo sabremos en los próximos días, quizá horas, viendo, como dices así, la rapidez de los movimientos, pero leyendo hoy a la progresía mediática estadounidense, si el candidato demócrata termina siendo otra figura distinta a Kamala Harris, pues será eso, una sorpresa, porque la operación es muy, muy evidente, obscena, diría. Fijaos, por ejemplo, en la portada del Time, tan elocuente que no necesita palabras, ¿verdad? Sale Biden, entra Kamala Harris. Y miremos, lo prometido es deuda, lo que está diciendo el New York Times. Titular de portada digital de esta mañana. Con Biden fuera, los demócratas se vuelcan hacia Harris. Kamala Harris
gana rápidamente apoyo demócrata mientras renace la carrera presidencial de 2024. Se puede leer si uno pincha en la noticia. Los apoyos llegaron en cascada a medida que la vicepresidenta tomó el control rápido de la campaña de Biden en una contienda transformada, aunque los demócratas, incluido Barack Obama, no la respaldaron de inmediato. Ahora vamos a comentar algo más de esto de Obama. Lo que acaba de hacer Joe Biden es absolutamente extraordinario. ¿Puede Kamala dar un paso al frente? Preguntando por un amigo. Kamala Harris o nada. Estos son los titulares de la batería de columnas de opinión que figuran también en la portada del New York Times. La intención es evidente, ¿no? Y editorial del diario neoyorquino. Biden tomó una decisión valiente. Los demócratas deben aprovechar la oportunidad. Es el titular. Y a continuación, pues una defensa cerrada de Harris como candidata para enfrentar a Trump en el New York Times. Elegir a Harris, dice este periódico, sería un camino razonable para los demócratas. Ella ha sido la compañera de fórmula de Biden y aunque no hubo votos para ella como candidata presidencial en las primarias, los votantes del presidente esperaban que estuviera en la fórmula en noviembre. Pues queda la cosa bastante clara. El establishment mediático demócrata con todo y a toda velocidad para ungir a Kamala Harris como candidata. Eso es lo que está pasando ahora, ¿no? De forma muy clara. Basta echar un ojo a este periódico que podríamos decir que hoy está casi íntegramente dedicado a esta operación Kamala. Fijaos, otra pieza en el mismo New York Times. Muchos demócratas electos rápidamente respaldaron a Kamala Harris. Vea quién lo hizo. La mayoría de los demócratas en el Congreso y casi la mitad de los gobernadores demócratas del país anunciaron su apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris para liderar la fórmula demócrata en las horas posteriores a que el presidente Biden se retirara de la carrera el domingo, dice el New York Times, que a continuación, digamos que pasa lista con una relación de los nombres, los rostros y los cargos de las 195 figuras demócratas que ya han apoyado abiertamente a Kamala Harris, las 72 figuras que se han pronunciado en algún sentido sobre la salida de Biden, pero sin referirse a Harris, y por último, las 15 figuras demócratas que todavía no han abierto la boca. ¿Y el expresidente demócrata Barack Obama en cuál de esas tres listas se ubicaría? Entiendo que en la segunda, ¿no? En la segunda, efectivamente, se ha pronunciado en un largo texto sobre la renuncia de Biden, pero de momento no se ha sumado a la operación Kamala. Parece importante, ¿no?, ese silencio de Obama respecto a Kamala Harris y en general respecto a quién debería suceder a Biden, hasta tal punto que el New York Times hoy entiende que debe ofrecer una explicación a sus lectores sobre ese silencio y se cuida de decir que no significa que Obama apoye a otra candidata o candidato. Recordemos también que en las últimas semanas, a raíz de los sucesivos momentos virales de Biden, un poco desubicado el hombre, también sonó el nombre de Michelle Obama, ¿no?, ex primera dama, como posible candidata demócrata, y hasta se publicaron encuestas que simulaban cómo sería ese enfrentamiento con Donald Trump en las urnas. Bueno, pues hoy el New York Times, como digo, dedica una pieza específicamente a enmarcar el silencio de Obama. Dice: ¿por qué Obama no ha apoyado a Harris? Muchos de los nombres más destacados de la política demócrata comenzaron a alinearse rápidamente detrás de la vicepresidenta Kamala Harris el domingo, pero una presencia destacada en el partido estuvo notoria y deliberadamente ausente: Barack Obama. El expresidente aún no ha respaldado a Harris. De hecho, no la mencionó ni una sola vez en su afectuoso, aunque escrito con tensión, homenaje al presidente Biden que se publicó en Medium poco después de que decidiera retirarse el domingo. En los próximos días navegaremos por aguas desconocidas, escribió Obama en su mensaje, pero tengo una confianza extraordinaria en que los líderes de nuestro partido serán capaces de crear un proceso del que surja un candidato sobresaliente, dijo Obama. Los republicanos interpretaron eso como un desaire, pero personas cercanas a Obama, que se ha posicionado como un estadista imparcial y veterano por encima de las maquinaciones internas del partido, dijeron que no había que sacar demasiadas conclusiones al respecto y que, esta es la clave de la pieza, no tenía ningún candidato alternativo en mente Obama cuando tomó la decisión de no respaldar de inmediato a Harris. En cambio, Obama considera que su papel es ayudar a unir rápidamente al partido una vez que tengamos un candidato, dijo una persona familiarizada con su pensamiento. Pues estaremos muy pendientes de cómo se despejan las incógnitas y cómo se despellejan los demócratas en torno a la candidatura de su partido frente a Trump. Por lo pronto, se despide un presidente que ha tenido guiños a la clase trabajadora y a los sindicatos en los Estados Unidos, pero que ha sido uno de los más sionistas y belicistas que se recuerdan en Washington. Nos deja una Europa subyugada, una guerra en Ucrania y un genocidio en Gaza. Y si alguien piensa que lo fundamental de la política exterior del hegemón en declive va a cambiar en función de si el inquilino de la Casa Blanca es demócrata o republicano, pues que le pregunte a los palestinos a ver qué opinan. Gracias, Manu. In the midst of uncertainty and turmoil,
America's support for Israel's security must be rock solid. And as Iran continues to launch ballistic missiles, while it arms and funds its terrorist proxy Hezbollah, we must stand with Israel. Pues bastante claro lo que dice del Estado sionista Kamala Harris. Bueno, hoy contamos con Eduardo García, que ayer, justo después de conocerse la noticia, le pedimos que hiciera un artículo, hizo una pieza excelente. Muchísimas gracias por atender a La Base y a Canal Red una vez más. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, como siempre. Bueno, como explicaba Manu Levin, parece claro que una parte muy importante del poder mediático, digamos, cercano a los demócratas en los Estados Unidos apoyan a Kamala Harris, pero te quería preguntar, ¿quiénes más tienen posibilidades de suceder a Biden en la candidatura? Bueno, nombres hay unos cuantos, es decir, contenders que puedan aspirar a tener posibilidades de terminar siendo candidatos del Partido Demócrata en las elecciones, hay bastantes. El tema es si alguno se va a animar en un contexto tan hostil a dar un paso al frente. Porque además es un contexto hostil por dos asuntos, por dos variables. La primera es que independientemente del revulsivo, independientemente de la noticia, el Partido Demócrata parte en severa desventaja, según todas las encuestas, con respecto a Donald Trump, en particular en los estados clave. Es decir, por mucho que, bueno, con Biden era imposible prácticamente la remontada, con un nuevo candidato es simplemente muy difícil la remontada. Entonces, a ver quién se anima, que no forme parte ya de la administración Biden, que no venga a representar la continuidad como es Kamala Harris, a ver quién se anima a dar ese paso al frente. Pero además hay una segunda incógnita, ¿no?, que tendrían que asumir cualquiera de ellos, ya fuera Newsom, ya fuera Whitgett, ya sea, bueno, cualquiera, ¿no?, porque hay varias figuras, gobernadores sobre todo de distintos estados, que podrían dar un paso al frente, pero tendrían que asumir el riesgo de presentarse a unas primarias que previsiblemente van a perder, y además manchándose a sí mismos de cara al 2028, que es donde yo creo que muchos de ellos tienen el foco puesto, ¿no?, en intentar ser el candidato demócrata en el año 2028, cuando además, si Trump gana las elecciones, que es un escenario muy, muy posible, bueno, el Partido Demócrata tendrá que abrir una interna amplia, ya sin continuismo, en el año 2028, y ahí sí que podrían jugar. Entonces, esos nombres lo tienen muy complicado. Yo no descarto que alguno de ellos se anime a dar la batalla interna a Kamala Harris, porque pueda considerar que es un buen momento para la propia visibilización, aunque es cierto que siendo gobernadores la mayoría de ellos no lo necesitarían, pero bueno, podrían jugar esa baza. Lo que pasa es que el comportamiento de los delegados es relativamente previsible. Lo contábamos aquí hace unos pocos días cuando analizábamos los posibles escenarios que se podían abrir en función de qué decisión tomase Biden y su entorno, y aquí hay que entender una cuestión formal, ¿no?, de cómo funciona el propio aparato de selección de candidatos dentro del Partido Demócrata. A lo largo del proceso de primarias, que empezó a inicios de este 2024 y se cerró hace unas semanas, fueron elegidos cerca de 4.500 delegados. Esos delegados, a priori, van con un mandato claro, que era respaldar que Joe Biden siguiese siendo o repitiese como candidato demócrata a la presidencia. Esto porque es la tradición del partido de que no se le haga una interna a un presidente en curso, ¿no? Esos mismos delegados que fueron electos como delegados para la convención demócrata del 19 al 22 de agosto, que lo fueron con un mandato de apoyar a Joe Biden, la decisión lógica que van a tomar ahora, si bien es cierto que tienen libertad de voto porque su candidato se ha bajado, pero la decisión lógica que tienen es, bueno, se baja Joe Biden, pero se presenta su vicepresidenta. Entonces, si nosotros a priori hemos sido electos para apoyar la continuidad del modelo de la administración Biden, aunque no se presente la figura central de esa administración, que era el presidente, vamos a dar el apoyo conjunto para que su vicepresidenta, que representa la continuidad del gobierno actual, pueda ser la candidata. ¿Podría sumarse alguna figura? Sí. ¿Tiene posibilidades reales de competir a la interna por ganar los votos de los delegados contra la vicepresidenta de Joe Biden? Muy escasos. ¿Tendría, en caso de que algún outsider, relativamente outsider, me refiero a outsider de la campaña actual, tendría alguna posibilidad de ganar a Donald Trump? Pues lo tendría muy difícil, en términos de visibilidad y en términos de que ya la propia Kamala Harris parte con una desventaja tremenda. Yo creo que no es esperable, creo que sí podemos ver algún nombre que salte a la palestra, entre otras cosas por visibilidad, pero en un principio yo creo que lo normal es que Kamala Harris no tenga virtualmente competencia en la interna del Partido Demócrata.
Hola Eduardo, gracias por acompañarnos. Ahora, ante la renuncia de Biden para la carrera presidencial, ¿cómo crees que esto vaya a influir en la campaña del Partido Demócrata para estas elecciones? Bueno, es un balón de oxígeno. La tendencia que marcaban las encuestas de Joe Biden era una caída en picado. Con Kamala Harris era una tendencia baja pero estable, es decir, Kamala Harris es una figura que polariza mucho, es una figura con una mala opinión por parte de la opinión pública, peor que la que tenía el propio Joe Biden. ¿Qué pasa? Que Joe Biden estaba en picado, es decir, estaba desmovilizando a su propio electorado en un contexto, en unas elecciones como son las actuales elecciones estadounidenses enormemente polarizadas, en lo que se busca no es tanto rascar electorado del partido contrario, que en parte parcialmente se puede buscar, pero no es el objetivo central de los partidos, sino movilizar al electorado propio en contra del candidato que tienes enfrente. Eso Joe Biden lo estaba consiguiendo más o menos de manera decente. Estamos hablando en febrero, marzo, abril, mayo. Lo que nos mostraron las encuestas es que Joe Biden iba a ser un candidato relativamente competitivo. Desde que tiene lugar el debate, finales de junio y toda la debacle posterior, la tendencia en las encuestas de Joe Biden era en picado y era de que no había ninguna posibilidad de que Joe Biden remontara las elecciones y de que Trump iba a ser el próximo presidente. ¿Significa la entrada en escena de Kamala Harris que ahora el Partido Demócrata tiene opciones reales de ganar las elecciones y de que Trump no sea presidente? No. Significa que han apostado por plantearle a su electorado que no dan por perdida la elección. Pero el Partido Demócrata parte en desventaja, porque Kamala Harris tiene una posición en las encuestas en relación a Donald Trump que se parece mucho a los números que tenía el propio Biden a principios de junio, poquito antes del debate. Es decir, una posición de desventaja, de que en algunos de los estados clave tienes 5, 6, 7 puntos de desventaja con respecto a Trump y en otros tienes más o menos un empate o una desventaja de 2, 3 puntos. ¿Puede remontar Kamala Harris? Bueno, es una posibilidad, al final le han dado la vuelta a la campaña, vamos a ver cómo lo explotan. Va a haber dos líneas argumentales clarísimas, ya lo anticipo. Por parte de los demócratas hacia los republicanos es que se han girado todas las tornas. Ahora Trump es el candidato más anciano de la historia de las elecciones en Estados Unidos y pueden jugar con eso, además con una candidata que para los estándares de la política estadounidense es marcadamente joven y evidentemente mucho más ágil, ¿no?, por edad en los debates y en las discusiones públicas. ¿Cuál va a ser el relato? En cierta medida, hasta tiene sentido, por parte del Partido Republicano. Bueno, si habéis aceptado que Joe Biden no está capacitado para ser candidato a una reelección, ¿por qué le permitís que siga siendo presidente hasta enero? Esa es una de las cuestiones centrales que van a poner los republicanos encima de la mesa. Por terminar, ¿cuál es el escenario que podrían abrir los demócratas hasta enero? Biden, en principio, no se quiere bajar de la presidencia, o sea, casi una cuestión de legado personal. Lo que sí podríamos ver es un escenario a la Argentina. Es decir, que Biden siga siendo presidente para básicamente firmar lo que tenga que firmar y hacer un poquito la rosca interna, por así decirlo, dentro del partido y dentro del gobierno, pero que sea Kamala Harris la que dé los discursos públicos, la que anuncie las medidas, la que, en fin, sea la cara del gobierno. Un escenario parecido a lo que vimos en el último año del gobierno de Alberto Fernández en Argentina. Os acordaréis que formalmente el presidente era Alberto Fernández, pero la cara del gobierno era Sergio Massa porque iba a ser el candidato. Bueno, pues yo no descartaría que el Partido Demócrata apueste por eso, por darle en términos comunicativos las riendas de la presidencia a Kamala Harris y buscar una remontada que ayer era básicamente imposible y hoy es solamente muy difícil. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás? No le salió del todo bien a Massa, ¿no?, aquella estrategia. Bueno, no solo por eso, evidentemente, se explica el resultado, ¿no? Bueno, te quería preguntar por cuál crees que va a ser el papel de los poderes mediáticos. Antes, esta mañana, leíamos un hilo que ha hecho Espinosa de los Monteros, interesante, la verdad, sobre las diferentes posibilidades que él ve para quién pudiera ser el candidato o candidata demócrata y los distintos apoyos que tendría de la prensa y de los medios de comunicación. Te quería preguntar, bueno, ¿cómo crees que se va a expresar la guerra mediática en los Estados Unidos de cara a estas elecciones? Pues fantásticamente bien para Kamala Harris por parte del establishment mediático demócrata, porque ella era la candidata que los medios de comunicación afines al Partido Demócrata querían desde hace meses. No por nada, no porque crean que tiene amplias posibilidades electorales, sino más que nada porque saben que es una de las figuras dentro del partido que ya tiene un bagaje previo, que ya ha representado
ya ha formado parte de una administración particularmente favorable para los intereses de los conglomerados mediáticos en Estados Unidos, como ha sido la administración Biden, y evidentemente van a jugar en su favor. Al final, Kamala Harris tiene unas ciertas posibilidades electorales, tiene más posibilidades electorales que otros potenciales candidatos y además, detalle muy importante, Kamala Harris, como ya iba a estar en el boleto, en la boleta presidencial de Joe Biden, tiene acceso a la financiación electoral que el propio Joe Biden iba a tener para su campaña, que eso es algo que el resto de candidatos no iban a tener que conseguir, si es que alguno de ellos termina siendo electo o nominado como candidato demócrata, una financiación a pasos acelerados. Kamala Harris es, digamos, la candidata de la seguridad, la candidata del continuismo, la candidata del establishment demócrata por antonomasia, por lo que representa ella como figura y como perfil político, por lo que ha representado como vicepresidenta y por los resortes que es capaz de mover en la interna del Partido Demócrata. Los medios de comunicación, lo veíamos en las portadas, ¿no? Por ejemplo, en Time, están contentos, los medios de comunicación afines al Partido Demócrata, con Kamala Harris. Los medios del Partido Republicano, en cierta medida también, porque saben que Kamala Harris moviliza a un electorado republicano que no quiere a una mujer ni a una persona racializada, mucho menos a una mujer racializada como candidata a la presidencia, pero al mismo tiempo yo creo que la prensa del entorno del Partido Demócrata tiene claras dos cuestiones que son las únicas dos cuestiones, dos palancas que podía activar el Partido Demócrata para tener alguna posibilidad para remontar. La primera es que Kamala Harris no es Joe Biden. Me explico, Kamala Harris va a poder hacer campaña. Yo sé que esto suena algo muy limitado, ¿no? Pero es que es verdad, es que Biden no iba a poder hacer campaña electoral. O sea, iba a ser imposible que Biden afrontase una campaña electoral. Y si tú partes con desventaja y no puedes hacer campaña electoral, se acabó. No hay nada que hacer. Con Kamala Harris al menos tienen la baza de que pueden soñar con una fantástica campaña electoral que pueda permitirles algún tipo de remontada. Y además, otra de las variables, Kamala Harris polariza mucho, cae muy mal a muchos sectores del electorado, moviliza a un sector del trumpismo, que hay que decirlo también, ya estaba muy movilizado, o sea, no sé cuánto margen tiene de mejoría en ese sentido el propio Donald Trump, pero es una figura que según muchas encuestas movilizaba más a las mujeres del entorno electoral del Partido Demócrata que Biden. Entonces, esa puede ser una de las claves. Puede dar ahí con una tecla que consiga revertir algunos resultados, sobre todo en esos estados clave que todavía, según las encuestas, Trump no ha consolidado. Vamos a ver, la prensa se va a volcar con Kamala Harris, la prensa demócrata. En ese sentido va a haber cierre de filas, es lo más esperable. Incluso aunque terminase habiendo un candidato alternativo, yo creo que vamos a ver cierre de filas. Es lo que tienen que hacer, de hecho, todo el entramado de celebrities, de medios de comunicación, del empresariado, del entorno del Partido Demócrata, y yo creo que es lo que vamos a ver. Eduardo García, muchísimas gracias por atender a la base. Hasta pronto. Gracias a vosotros, como siempre. Chao. Llegamos al final, os dejamos con un tema de Led Zeppelin dedicado a Biden, Dazed and Confused. Hasta mañana.